Esta mañana le damos la bienvenida al anciano que preside nuestra iglesia Verbo Amatitlán, Ángel Contreras. No te pierdas esta gran bendición que Dios tiene preparada para ti. Buen día a todos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Qué bueno, nos podemos poner de pie y darle un fuerte aplauso a nuestro buen Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gracias. Muchas gracias. Podemos sentarnos. El país ha estado viviendo una situación difícil y esto se le suma una situación también complicada en Israel. Así que debemos de estar orando para que el Señor tome siempre el control, que definitivamente así será, ¿verdad? Nosotros podemos estar confiados en que nuestro buen Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Muy bien, si quieres apaga estos, por favor, que es el ruido que está. El día de hoy quiero compartirles acerca de nuestros valores como Ministerios Verbo. Uno de esos, hemos hablado de varios valores de Ministerios Verbo y este es uno de nuestros valores como Ministerios Verbo y es la pluralidad de liderazgo. Dios nos ha llamado a hacer su obra como sus ministros, es decir, como sus servidores, como embajadores, como representantes y depositarios de su palabra. Esto es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, que debe realizarse bajo dos lineamientos importantes. Y uno es la palabra escrita, porque sin la palabra, si no tenemos la base de la palabra, entonces estamos perdidos. Y dos, la guía del Espíritu Santo, que es el Espíritu el que convence, que es el Espíritu el que nos guía, que nos da la dirección para poder hacer las cosas, y quien es el que nos va a iluminar. Con este propósito, Dios ha levantado a líderes en nuestra congregación y en todas las iglesias. Y hay líderes en diferentes áreas. Por ejemplo, en nuestra iglesia como Verbo Amatitlán tenemos a un líder de evangelismo. No sé si está el líder de evangelismo, que se ponga de pie. Tenemos a un líder también de consolidación. No sé si anda por ahí. Pónganse de pie los que voy mencionando. De consolidación, un líder que capacita. Creo que no está hoy presente, pero también están los que están capacitando. Si están también se pueden poner de pie. Está un líder de Ujieres. Hay un líder, están los líderes de Ujieres, allá está atrás el líder de Ujieres, allá está otro líder de Ujieres. También hay un líder de Verbo Kids y los maestros que están apoyando, ahorita están allá de plano atendiendo a los niños. Tenemos a un líder en la sala cuna para que atienda a los bebés y el equipo que está trabajando con sala cuna. Tenemos a un líder de alabanza, a alguien que cubre alabanza, sonido, y también alguien que está en multimedia. Tenemos a un líder de danza, tenemos a un líder de intercesión, tenemos a coordinadores de las iglesias en el hogar, tenemos también supervisores de las iglesias en el hogar y tenemos también un consejo. Tenemos a una líder de Nueva Mujer, tenemos a un líder de Juventud Verbo. En cada equipo, en esos dos equipos, hay líderes que están cubriendo a los grupos de mujeres, líderes que están cubriendo al grupo de jóvenes que están como equipo de trabajo, y tenemos a un consejo de la iglesia. Así que en nuestra congregación hay pluralidad de liderazgo, y en esa pluralidad de liderazgo hay personas que están sirviendo al lado de esos líderes. Desarrollar la habilidad de trabajar juntos con diferentes líderes, con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes criterios, con diferentes culturas a veces, es difícil. Muchas veces es difícil, es complicado encajar, ¿verdad? Con tanta manera de pensar diferente. Pero todos tenemos un mismo objetivo y es cumplir nuestra misión, nuestra visión y nuestra visión.
Entonces hay diferentes dones, también hay limitaciones que como líderes tenemos, hay habilidades que unos tienen y otros no tienen, fortalezas, debilidades. Algunos tenemos falta de conocimiento en algún área, algunos son muy buenos para una cosa y otros para otra, ¿verdad? Pero no buenos para nada, porque todos somos buenos para algo, ¿verdad? Falta de conocimiento en diferentes áreas en cada uno. Y muchas veces estas cosas podrían provocar un estorbo en ese trabajo, ¿verdad? Porque pensamos diferente y actuamos diferente muchas veces. Pero estas dificultades que se pudieran presentar en ese proceso no deben restringir el trabajo que como equipo hemos sido llamados a hacer. Por eso dice la palabra, podemos pasar, dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y en la Reina Valera contemporánea dice, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trabajo con su prójimo. Es decir que nos pulimos, es decir que vamos mejorando nuestra forma de ser y de actuar cuando mantenemos esas relaciones. Alguien que está aislado toda su vida de los demás jamás va a crecer. No va a crecer. Pero en esas relaciones siempre vamos a encontrar y eso no nos gusta muchas veces, pero así es. Es necesario en ese proceso permanecer fieles, obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Y si hacemos eso, entonces se va a desarrollar en la vida de cada uno el dominio propio, el perdón, porque tenemos que aprender en el proceso a perdonar. Ánimo, exhortación, edificación, el amor. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del amor? El amor no es esperar que alguien me trate bien. El amor es sufrido, o sea que sufrís, pero sufrís porque amás. Entonces estás dispuesto a sufrir. Es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo aprende a sufrirlo, a creerlo, a esperar, y todo lo soporta. Así que es ese proceso, pero al final es el Espíritu el que nos guía para hacer crecernos en el carácter de Cristo, en esa sabiduría, para poder aprender a trabajar juntos. En ese proceso, como iglesia, como congregación, no solo vamos a aprender las enseñanzas y el consejo de la pluralidad del liderazgo, sino que también de ese ejemplo de relacionarnos unos con otros. Así que los siguientes aspectos que voy a mencionar son relevantes en el trabajo con una pluralidad de liderazgo. El primero es trabajar juntos. Todos podemos trabajar muy bien si lo hacemos solos, ¿sí o no? Porque desde que nacemos y ya empezamos a crecer, empezamos a ser independientes. Cuando somos bebés, pues dependemos, somos dependientes completamente, ¿verdad? De mamá, de papá, de mamá más que todo, porque necesitamos que mamá nos dé de comer. ¿Sí? Un niño no puede ir de un lugar a otro, no puede ir a buscar su propia comida, no puede ir por sí solo a a cubrir sus propias necesidades. Entonces es dependiente, pero conforme vamos creciendo empezamos a ser independientes, es decir, ya podemos ir solitos a comer, ya podemos hacer nuestras cosas solos. Y por eso es que en el proceso en el que los jóvenes van creciendo, empiezan con ese proceso de adolescentes, porque adolecen de todo, ¿verdad? No quieren que nadie les diga nada, no quieren que nadie les dé órdenes, ellos
creen saberlo todo y piensan que lo pueden hacer todo en ese proceso, y por eso tienen que ser enseñados a que no deben de ser independientes. Entonces, cuando hacemos las cosas solos, crecemos y nos desarrollamos en esa mentalidad, y entonces creemos que podemos hacer las cosas solos. Hay mucha gente que no le gusta servir en ningún área porque no quiere tener relación con nadie. ¿Por qué? Porque en las relaciones surgen los conflictos. Pero eso es lo que nos pule. Eso es lo que nos pule, porque aprendemos a soportarnos unos a otros. Entonces, podemos trabajar juntos cuando no hay nadie que nos contradiga, ¿verdad? Cuando siempre podemos decir que tenemos la razón, cuando no nos ofenderán, ¿verdad? Cuando no quedaremos mal, no se hará manifiesta nuestra ignorancia en ciertos asuntos, porque cuando a veces hacemos algo y lo hacemos mal, entonces nos hacen ver mal, ¿verdad? Dice algo malo y entonces alguien nos dice eso no se hace así, y muchas veces no nos gusta que nos digan que las cosas no se hacen de esa manera. No nos gusta. Yo recuerdo que cuando tenía unos 13 años, mi papá me ponía a barrer el patio, y después yo lo hacía solo, pero siempre que yo llegaba a barrer el patio, mi papá siempre estaba como supervisando y me decía: así no se barre. Y yo decía: puchis, queda el pelo, yo vengo a barrer y sin que me estén diciendo, y todavía me está diciendo que está mal hecho, porque no nos gusta que nos digan que las cosas que hacemos están mal hechas. No nos gusta que nos supervisen. Sin embargo, es necesario reconocer que la Escritura nos anima a trabajar juntos. Dice Proverbios 15:22, ahí lo puede ver en la pantalla, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud, o sea, donde hay más que nos puedan decir esto sí se hace así, esto no se hace así, se afirma. Y en Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros estará la victoria. Es decir, que en una guerra, cuando se hacen estrategias de guerra, yo no sé si usted ha visto las películas de guerra, y cuando hacen estrategia de guerra, pues se necesitan a muchas personas que tengan ideas, que tengan el conocimiento y la capacidad para desarrollar estrategias que puedan llevarlos a una victoria. Entonces hay generales, y no solo uno, hay varios generales. ¿Se puede imaginar varios generales que tienen la misma autoridad y que tengan que trabajar juntos? Es un poco complicado, ¿no? Que todos tengan la misma autoridad y que todos puedan ponerse de acuerdo y no diga uno: yo mando más que el otro. Hay generales, hay coroneles, hay capitanes, y en cada uno de esos hay diferentes rangos. Hay capitanes, hay tenientes, hay soldados, y cada uno hace su trabajo, y todos tienen que trabajar en equipo para obtener la victoria. Entonces hablamos de una sola visión. Como iglesia tenemos que aprender a trabajar en una sola visión, porque si no trabajamos en la misma visión, entonces significa que estamos divididos. Por eso es que algunos líderes en algún momento en las iglesias se van, porque dicen: es que aquí no hacen las cosas como yo quiero, es que aquí no hacen las cosas como yo digo, es que aquí no me toman en cuenta. Pero es porque tu visión es diferente a la nuestra. Y si tú no puedes aprender a trabajar con nuestra visión, entonces lo que vas a provocar es división. Entonces pensamos hacerlo todo nosotros para que nos salga bien, pero eso es orgullo. Yo solito puedo. Tal vez usted puede ser un buen emprendedor, pero tal vez es un mal administrador. Entonces necesita a alguien que le ayude. Son mejor dos que uno. En el matrimonio, ¿quiénes están felizmente casados? No oigo muchos amenes.
en el matrimonio empiezan a haber, no me diga que no, en el matrimonio siempre hay fricciones, ¿verdad? Porque la esposa piensa de una manera y el esposo piensa de otra. Y es difícil a veces ponernos de acuerdo para algo. Pero en ese proceso se tiene que aprender a trabajar. Y aquellos que son independientes, ¿qué es lo que hacen? Mejor nos divorciamos. Porque no aprenden. Es un proceso largo. Puede ser un proceso cansado para ambos. Porque no solo es para uno. Alguien dirá, ay, sí, yo como estoy aguantando a esta mujer. Pero tal vez es ella quien lo está aguantando a usted. Y en ese proceso, pues van a haber fricciones, ¿verdad? Van a haber situaciones en las que están siendo pulidos en el carácter, en el temperamento. Entonces, puede ser que usted tenga el don de evangelismo, ¿verdad? A usted le guste predicar, pero tal vez no le guste lidiar con las personas. Pues es un buen evangelista, pero no es un buen pastor. Así es. Y no todo lo podemos hacer nosotros. Por eso es pluralidad de liderazgo. Por eso es que nosotros en Verbo decimos que el que preside es un anciano que preside, ¿sí? Que pueda que tenga el don de pastor, pero también pueda que tenga el don de evangelismo, pero también pueda que tenga el don de administrar, pueda que tenga otros dones. Porque no lo hace todo uno. Por eso hay una pluralidad de liderazgo. Puede ser que alguien pastoree mucho mejor de lo que yo hago, pero no por eso entonces decide llevarse la gente, porque es mejor pastor que yo. No se trata de eso. Tenemos que aprender a trabajar juntos, en esa armonía, en esa relación. Así como trabaja o debe trabajar en equipo el esposo y la esposa. Ambos son autoridad y ambos deben de caminar uno al lado del otro. No como en algunos casos donde el esposo va adelante y la esposa va atrás. O como ese dicho de que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No es atrás de un gran hombre, es a la par de un gran hombre o a la par de una gran mujer. Porque denigramos. En un equipo de fútbol yo no conozco. Fila, ¿me puedes ayudar? Porque un día dije cosas que no debía. ¿Me puedes ayudar? ¿Quiénes son los... digamos, las posiciones que cada uno tiene? Guardameta, defensas, volante, delanteros. Ok. Y todos esos, junto con el entrenador, ¿verdad? Hacen un equipo, ¿verdad? Si dentro de esos hay alguien que las quiere hacer todas, el equipo no funciona. Y debe de haber una armonía especial, ¿verdad? Porque yo no sé si usted ha visto los partidos en donde hay uno que es pilas para ser el goleador. Pero imagínense que hubiera envidia de uno de los jugadores y diga, no, yo me voy a echar, yo que soy defensa me voy a echar los goles. O el portero sale desde la portería y se va corriendo para echar los goles porque solo aplauden a Messi pero no al pobre portero. Pero todos hacen que esto funcione y que al final se cumpla la meta. ¿Cuál es la meta? Que gane el equipo. Que gane el equipo. Esa es la meta. Y en nuestra iglesia esa es la meta. Que gane el equipo, pero que en todo esto sea glorificado el Señor. Porque para Él es la honra y para Él es la gloria. No es para los hombres. Entonces debemos aprender a trabajar juntos. Usted debe de aprender a trabajar junto con los líderes que tiene. Usted, si no es líder, tiene que aprender a trabajar junto con los líderes que tiene. Y si usted es líder, tiene que aprender a trabajar junto con otros líderes y también con la gente que trabaja con usted. En segundo lugar, debemos reconocer a las autoridades de la iglesia. Esta es una tarea difícil en algunos casos, sin embargo es necesario darnos cuenta que en realidad es Dios quien sobrenaturalmente ha puesto a las autoridades.
El apóstol Pablo nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que se reconozca esa autoridad de los que presiden y de los que os amonestan. Y en Romanos capítulo 13, verso 1-2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación. Mire, porque esto es bien delicado, y no estoy hablando hoy del principio de autoridad, ¿verdad? Estoy solo dando una generalidad de este tema, pero aquí hay algo muy importante, y dice, y los que resisten, alguien que se resiste a honrar, a respetar a la autoridad, dice que acarrea condenación para su propia vida. No siempre nos va a gustar la decisión que un líder toma, no siempre nos va a gustar, pero si no se tiene confianza en un líder, entonces la persona que forma parte de ese equipo no debe de estar en ese equipo. No debe de estar en ese equipo. Si una persona que es parte del equipo le ha perdido la confianza a un líder, al líder, entonces ya no debe ser parte de ese equipo. Sin embargo, debemos de entender y recordar que toda autoridad debe estar sujeta a la autoridad de Dios. Es decir, que si la autoridad, en este caso el gobierno, por ejemplo, es un ejemplo, nos dijera que hiciéramos algo que va en contra de la palabra, aunque ellos sean autoridad, nosotros no podemos respetar a esa autoridad, porque esa autoridad, lo que la autoridad está diciendo, va en contra de lo que la autoridad superior dice que se debe de hacer. Es decir, que si yo aquí les dijera en una oportunidad que adoremos a los ídolos, ¿qué debería de hacer usted? Echamos fuego, dice alguien por ahí. ¿Verdad? No debemos de honrar y respetar a una autoridad que nos dice que hagamos algo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso es importante que usted también estudie la palabra de Dios. Y vamos a veces a tener diferencias, porque aún hay diferencias teológicas. Podemos tener diferencias teológicas, ¿verdad? Doctrinales. Pero eso no nos debe de apartar. Incluso hay algunos teólogos que han aterrizado en que algunos criterios podrían ser verdaderos, aunque sean diferentes, cualquiera de ellos. Porque no tenemos la verdad absoluta. Nosotros no la logramos entender. La verdad absoluta está en la palabra del Señor, pero muchas veces nosotros no la logramos entender. Y en este caso del principio de autoridad hay una historia, hay varias historias acerca de la rebelión en contra de la autoridad. Y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, verso 20 al 27, usted lo busca más adelante, nos habla de la rebelión de Cam. Y ahí habla de que un día Noé se embriagó y en su embriaguez se desnudó en medio de su tienda, y Cam, su hijo menor, dice que vio la desnudez de su padre, usted ha leído la historia, y se lo dijo a sus hermanos. Y cuando Cam vio la conducta inapropiada, porque era una conducta inapropiada del padre, no tuvo el mínimo sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró cubrir las faltas de su padre, sino que mostró la vergüenza de su padre ante sus hermanos. Y por ese acto de irreverencia a la autoridad, porque a veces cuando la autoridad se equivoca, hay personas que se burlan de la autoridad en lugar de cubrir a la autoridad. Y esa mala actitud, semejante a la de Cam, lo llevó a una consecuencia. También vemos que Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño. Eso está en Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Y dice que ellos servían como sacerdotes auxiliando a Aarón, que era su padre. Pero ellos creyeron que podían ofrecer sacrificios por sí mismos.
Mire, aquí vemos otra actitud en contra de la autoridad. Así que lo ofrecieron sin que Aarón se los ordenara. O sea, ellos dijeron, nosotros también podemos, somos sacerdotes, nosotros también podemos hacerlo. Y pasaron por alto a aquel que tenía la autoridad. Y también tuvieron sus consecuencias. Ahí usted puede leer la historia. Y vemos un último caso de Aarón y María, que murmuraron en contra de la autoridad que era Moisés. Y usted también conoce la historia. Sí, Moisés había cometido un error porque ellos murmuraban en contra de Moisés a causa de la mujer cusita, no cosita, sino cusita, ¿verdad? Era era etíope, y por su raza pues no era rechazada, no podían tener ese tipo de relación. Y ellos criticaron a Moisés por esto. Y como consecuencia, dice que a María le dio lepra. O sea, miren las consecuencias. Ahora yo pregunto, ¿no es el mismo Dios de antes el mismo Dios de ahora? Ojo con eso. Aunque su misericordia dice que permanece para siempre, ¿verdad? Pero debemos de entender que ese mismo Dios que se enojaba antes contra aquellos que hacían algo en contra de la autoridad, también se enoja hoy. Y tal vez no hace como hacía antes, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Uno más, la rebelión de Coré. Y quiero leer el texto. No sé si Joel lo logras poner ahí. Y en esta versión me llamó la atención. Dice: un levita descendiente de Kehat, llamado Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, no Rubén Esquivel, llamados Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas. Esto era como aquellos que empiezan algo, ¿verdad? Y empiezan a regar la bola y entonces se les suma más gente. Y dice, hombres de autoridad en el pueblo. O sea, que eran personas que tenían autoridad también. Que pertenecían al grupo de consejeros, imagínense la posición que tenían, y tenían buena fama. Ojo, mire todo lo que está diciendo. Dice que eran hombres de autoridad, consejeros y que tenían buena fama. Todos ellos se reunieron, es decir, no estaba hablando de hombres que no hacían nada, no estaba hablando de hombres que estuvieran haciendo cosas indebidas, es decir, tenían buena fama, tenían buen testimonio. Y dice, todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron, miren lo que dijeron, porque esto me suena muy parecido, y dice, basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿No le parece conocido eso? Sí, se parece mucho cuando la gente está haciendo las huelgas, ¿verdad? Sí, no estoy diciendo de las de ahorita, pero basta ya de privilegios. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Y al oír esto dice que Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que le seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle ofrendas. Solo podrá presentarle ofrendas aquel a quien él escoja. Bueno, y ahí da varias instrucciones y más adelante en el verso vamos a ver. En el verso 45 dice:
apártense de toda esta gente que los voy a destruir en un momento. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con frente, y Moisés dijo a Aarón: trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale inciensos, vete enseguida a donde está el pueblo y pídele a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Bueno, si usted lee la historia, al final dice que se abrió la tierra y se los tragó hasta el Seol, a los que estaban hablando en contra de Moisés, los líderes, los consejeros y los de buena fama. Mucho cuidado con eso. Entonces, no sé, tenemos problemas de audio. Vayamos al punto número 3, por favor, siguiente. Participar decidida y diligentemente. Por lo general, nuestra participación en cualquier cosa está sujeta a nuestro estado de ánimo, a que nos caiga bien o mal las autoridades, a que nos ofendan o a que nos reconozcan. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido dones que debemos de poner a disposición. Y dice Hebreos capítulo 13 verso 17: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuentas. Es decir, que también hay una gran responsabilidad para el líder, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Entonces usted debe de participar decidida y diligentemente, le caiga bien o no la autoridad. Su trabajo debe ser decidido y diligentemente, porque eso es lo que dice la Escritura. Usted debe de participar decidida y diligentemente, aunque sea difícil el líder o el líder en algún momento lo pueda ofender. 1 Pedro 2:18, siguiente: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Y eso ya no nos gusta. Ahí es donde queremos tachar esas cosas en la Biblia. Ahora, todos nos equivocamos. Claro, decimos cosas que no debemos. Como líderes muchas veces ofendemos. Nos equivocamos. Pero usted debe participar decidida y diligentemente, a pesar de que el líder a veces sea insoportable. Yo recuerdo en el trabajo secular, a veces tenemos jefes complicados, ¿no? Yo tenía un jefe que me decía: para mañana quiero los reportes de todo el reporte financiero y lo quiero a primera hora. Y yo en las oficinas estaban en una hondonada que está ya para llegar a Peronia, se puede imaginar usted el lugar, y de ahí tenía que salir uno en bus, pero a cierta hora ya no había bus, y si ya no había bus uno tenía que caminar más o menos como 1 kilómetro tal vez, un poquito más, para llegar a un lugar donde tenía uno que pedir jalón para ver si le daban jalón, y de allí pues lejos, ¿verdad?, para otro lugar. Y a veces me tocaba que caminar, y cuando el jefe pedía algo así, todavía llevando trabajo a la casa, desvelándome para a primera hora dejarle el trabajo. Y yo llegaba a la oficina y dejaba el trabajo y le decía: está don, no voy a decir el nombre, no, se fue de vacaciones. Y así como que, entonces, ¿por qué me pidió el que le urgía? Pero no importa, porque es tu trabajo y tenés que presentarlo. Al jefe le importe o no le importe lo que hayas hecho, que es tu responsabilidad. Y así tenemos a veces líderes complicados, ¿sí? Y yo como líder puedo ser complicado tal vez para algunos, pero así es, ¿verdad? Tenemos diferente temperamento, a veces actuamos bien, a veces actuamos mal, pero independientemente de cómo sea su líder o el líder que usted tenga, usted tiene que aprender a participar decidida
y diligentemente, a pesar de que su líder sea a veces incluso insoportable. También debe de participar decidida y diligentemente, aunque no se le reconozca lo que usted hace. A veces queremos un reconocimiento. Yo no estoy en contra de los reconocimientos, pero si usted está esperando el reconocimiento, ya está mal, desde ahí ya está mal. Porque el reconocimiento viene del Señor. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, no de los hombres, del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Claro, ¿no nos sentimos bien cuando alguien nos da una palmadita y nos dice buen trabajo? Sí, nos sentimos bien, pero eso debe ser como el extra, ¿sí? Nos sentimos bien cuando alguien viene y nos recompensa por lo que hemos hecho. Nos sentimos bien. Eso está bien, yo no estoy diciendo que esté mal. Está bien que los líderes también aprendan a honrar el trabajo de los que trabajan. Está bien, pero si usted no lo hace, ese no debe ser su motor para hacer las cosas. Porque si usted en un momento dice, sí, es que a mí nunca me han reconocido nada, dejo de servir, entonces usted ya tiene un problema, porque olvidó para quién hace las cosas. En cuarto lugar, buscar con diligencia la guía y manifestación del Espíritu Santo. Habrá muchas situaciones que en realidad no entenderemos y para las que no tendremos respuesta inmediata. Aparte de esto, no es necesario tener la respuesta y consejo oportuno en diferentes casos, porque no siempre va a llegar la respuesta. Por ello es necesario desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo para obtener su auxilio en toda situación. Juan capítulo 16 verso 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Yo le pregunto, ¿no es a veces difícil esperar? ¿No es difícil esperar a veces una respuesta? O por lo menos una señal. Señor, mándame una señal. ¿No cuesta a veces? Porque no recibo respuesta. Y cuando estamos en esa actitud de impaciente de que quiero una respuesta, muchas veces recibimos una respuesta a lo que tú estás esperando, pero muchas veces esa respuesta no viene de Dios. ¿Aló? Sí, Señor, dame una respuesta, quiero saber si debo o no debo irme, quiero saber si debo hacer o no debo de hacer, quiero saber. Y de repente, sí, llega la respuesta, pero la pregunta es, ¿realmente esa respuesta vino de Dios? ¿O vino de tu impaciencia en la que el enemigo se aprovechó para engañarte? Porque en esa impaciencia muchas veces obtenemos no una, sino muchas respuestas. Y a veces hasta señales. Yo he visto cómo muchos se han equivocado. Incluso muchos se han equivocado cuando reciben una palabra de Dios, pero la tuercen porque la quieren componer a su manera. Y entonces dicen, sí, es que el Señor me habló. Pero eso es lo que el Señor te estaba diciendo. Pero es difícil a veces esperar, porque no hay una respuesta. A veces Dios pareciera que está en silencio. No nos manda una señal. Gálatas 5:22-23 dice que la clase de fruto que el Espíritu produce en nosotros es amor. Mire lo que dice, que el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, o dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce es amor. ¿Quién lo produce? El Espíritu. Dice que es amor, gozo, paz o alegría, paz, paciencia. El Espíritu te está diciendo que aprendas a ser paciente. No, Señor, pero yo quiero ya una respuesta, ¿sí? Para mañana quiero ya una respuesta, porque todo lo queremos así rápido, porque estamos acostumbrados, hemos caído en una somos muy, ¿cómo se dice? Somos desesperados, queremos todo instantáneo, ¿verdad? Lo queremos inmediato. Yo no sé, ahora, yo antes me tenía una computadora de escritorio
que había que meterle unos discos como de este tamaño, ¿verdad? Unos disquetes, no eran pero eran así grandotes. Y era el sistema operativo que había que ponerlo, ¿verdad? Para que funcionara. Y entonces había que esperar que cargara. Primero aquí había que esperar que cargara la máquina para encender y después que cargara el sistema. Y más o menos se tardaba entre unos 10 minutos aproximadamente o 15 minutos. 10 minutos para que cargara. Después ya tuve una computadora un poquito más actualizada y yo así como que esto, ¿cómo se tarda, verdad? Y ya se tardaba la mitad, 5 minutos. Después tuve otra computadora que ya se tardaba, por ejemplo, como 1 minuto. ¡Ay, esta cosa tan tardada! 1 minuto. Después ya otra computadora que se tardaba segundos. ¿Por qué esta cosa es tan tardada? Porque todo lo queremos que solo lo pongo y ¡pling! Ya está. Así, instantáneo. O a veces usted escribe un chat, ¿verdad? Y usted quiere que le respondan luego. Usted quiere que ya le respondan. Y así somos impacientes. Queremos todo rápido. Porque hemos crecido en esa cultura de que todo debe ser rapidito, instantáneo, al momento, como yo quiero. Somos impacientes. Entonces dice que el fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. Y dice que no existen leyes contra eso. Esos frutos son los que nos hacen trabajar en esa pluralidad de liderazgo con talentos y dones que son diferentes para que juntos desarrollemos el carácter de Jesucristo y sirvamos con pasión y sin limitaciones y cumplamos así la misión de Jesucristo, la misión que nos ha sido encomendada. En quinto lugar y último, propósito, glorificar a Dios edificando su iglesia. Ese es el propósito, glorificar a Dios. Cuando hacemos las cosas pueden haber infinidad de intenciones detrás de todo esto. Sin embargo, como discípulos de Jesús es necesario que cuidemos el deseo de nuestro corazón. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué debemos de hacer todo lo que hacemos? Para la gloria de Dios. La actitud o la intención en todo lo que hagamos debe ser de edificación. Debe ser buscar, honrar y glorificar a Dios. Jeremías 17:9, no lo vamos a ver ahí, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso, el corazón te puede engañar. Y cuando hablamos del corazón no estamos hablando del corazón, estamos hablando de esto. Podemos creer que estamos actuando bien en muchas cosas, pero tal vez estamos actuando mal. ¿Con qué intención usted sirve? ¿Con qué intención usted está sirviendo? ¿Para que se haga como usted dice? ¿Con qué intención usted viene a la iglesia? ¿Cuáles son tus intenciones cuando vienes a la iglesia? ¿Aprender a glorificar a Dios? ¿A crecer? ¿A ser un discípulo de Jesucristo? ¿Con qué intención haces lo que haces? ¿Sabe? Necesitamos que Dios examine nuestro corazón, porque a veces nosotros mismos no lo conocemos, y saque a luz aquello que está escondido. Porque tal vez usted dice, no, mire, ninguno de nosotros fácilmente ve las faltas. Ninguno de nosotros fácilmente ve sus propias faltas. Ninguno de nosotros. Somos buenos rápido para señalar las faltas de los demás, pero es muy difícil que notemos nuestras propias faltas. Algunas tal vez son como ya muy repetitivas y ya nos lo han dicho muchas veces, entonces como logramos identificar cuáles son nuestras debilidades, pero hay otras que no las identificamos. Hay un cuadro
en donde está, hay 4 yo. Está el yo público, que es todo aquello que la gente puede ver en mí, ¿verdad? O sea, yo soy público, toda la gente me ve y me conoce. Está el yo privado, que ese es aquel yo donde nadie me conoce, solo yo sé lo que hago en privado. Está el yo ciego, que es que yo no lo veo, pero todos sí lo ven. Es decir, cargo una mancha en la espalda, pero nadie, yo no lo veo, pero todos sí lo ven. Es ese yo ciego. Hay una área ciega muchas veces en nuestra vida que no logramos ver. Y está el yo desconocido, que es nadie lo ve ni yo lo veo. Entonces ahí necesitamos al Espíritu de Dios para que nos muestre, que el Señor examine nuestro corazón y pueda sacar a luz aquellas cosas que están ocultas en nuestra vida. Y dice el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esta debería ser nuestra oración de cada día. Examíname, oh Dios, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Señálame cualquier cosa que en mí, que esté en mí y que te ofenda. Guíame por el camino de la vida eterna. Porque hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Ofendemos y no nos damos cuenta. Hacemos cosas indebidas y muchas veces no nos damos cuenta. Reconocemos algunas debilidades, pero otras no las vemos. Y necesitamos que el Señor saque a luz aquellas cosas que están ahí ocultas. Porque por eso dice la palabra que ahora vemos por espejo obscuramente. O sea, cuando usted va a verse a un espejo, ¿usted qué necesita para poder verse en el espejo? Luz. Porque si no hay luz, le queda el pelo parado, ¿verdad? ¿Sí? Puro, ¿cómo se llama ese? ¿Ah? Puro alfalfa, ¿va? Necesita usted una iluminación para poder verse, para poder verte mejor. Y entonces, cuando ya hay luz, usted se ve bien en el espejo. Entonces dice la palabra: ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Es decir, vamos a ser conocidos tal y cual somos. Ahí es donde se revela todo. Y entonces usted dice: yo hice eso. ¿Y cuándo hice esa otra cosa? Y no me di cuenta cuándo. Porque así somos. No nos damos cuenta. Incluso a veces decimos, ayer estábamos hablando de las palabras en la reunión de consejo, a veces decimos cosas que no nos damos cuenta que las decimos. Y de repente yo les había dicho a los hermanos que alguien me había hecho una observación en una prédica virtual. Y yo estaba seguro que no había cometido ese error, y cuando yo fui a ver la prédica me di cuenta que sí lo había dicho. Entonces hay momentos en que uno incluso dice cosas que no está consciente cuando las está diciendo. No sé, se le pasa a uno y dice una palabra que no era la correcta. Y lo he visto yo aún en los que están hablando en televisión, en los noticieros. O sea, a veces se van palabras que uno no quiere decir. Así es. Pero hay cosas más profundas que están afectando nuestra vida espiritual. Y si no sacamos, si eso Dios no saca eso a luz, entonces no estamos creciendo espiritualmente, porque estamos estancados en eso. Quiero concluir. Dice, trabajar en una pluralidad de liderazgo realmente es un reto, hermanos. Es difícil a veces. Hacerlo para Dios y con Él es en realidad toda otra dimensión. Si verdaderamente le ponemos atención a lo que dice su palabra y a la guía de su Espíritu Santo, el fruto de esa labor siempre será de gran bendición. Primero, para los que trabajan en equipo. Segundo, para la iglesia a la que servimos. Tercero, como testimonio para los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto, traerá gloria al nombre del Todopoderoso, nuestro Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos, no somos la iglesia perfecta,
pero servimos a un Dios perfecto. No somos líderes perfectos, pero servimos a un Dios perfecto, porque somos imperfectos y nos vamos a equivocar, pero todo lo que hacemos lo debemos de hacer con este fin: glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Que hay otros que predican mejor? Claro. Hay predicadores que predican mucho mejor. Hay líderes que hacen un mejor trabajo. Claro que lo hay. Hay mejores pastores. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Así es. Pero todo lo que hacemos, cada uno de nosotros, lo hacemos para glorificar a Dios. Y si vemos en la Biblia, si usted ha leído la Biblia, espero que sí, usted se va a encontrar que muchos hombres líderes que son renombrados en las Escrituras, ellos también cometieron errores, y errores tremendos. Sin embargo, uno de ellos, que envió a uno de sus siervos por quedarse con la mujer a que lo mataran, imagínese el gran delito que cometió. Aquí uno dice algo y la gente se ofende y se va de la iglesia. Imagínese si alguien hiciera algo así. Sin embargo, Dios le dijo: David, mi siervo, un corazón como el de él, un corazón conforme al mío. Wow. A pesar de que era un hombre que se equivocó, porque sabía reconocer sus faltas, se humilló delante del Señor. Porque eso hacemos. Nos equivocamos, pero nos humillamos delante del Señor, pidiéndole al Señor que nos perdone y que nos ayude a seguir adelante. Consecuencias siempre van a haber, pero el Señor siempre es fiel. Pongámonos de pie. Yo quisiera que en este tiempo usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y quisiera que pensara en las autoridades que están a su alrededor, principalmente aquellas autoridades con las que usted ha tenido algún estorbo o considera que han sido autoridades difíciles. Y si usted ha guardado algo en su corazón contra esas autoridades, yo le animo a que primero le pida perdón al Señor, y segundo, pídale perdón a sus autoridades. Y no llegue diciendo: mira, vengo a perdonarte porque me hiciste tal cosa. Eso no es correcto. Si usted está arrepentido, no se justifique y simplemente pida perdón. Y cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de también tu autoridad como papá, como mamá. Si tú eres hijo de dominio y tienes padres, no eres quien para juzgar a tus padres. Mucho cuidado con eso, porque estás deshonrando a tus padres. Y si estás deshonrando a tus padres, también hay consecuencias para tu vida. Así que si lo has hecho, arrepiéntete delante de Dios y pídele perdón también a tus padres, que son autoridad. Usted, esposa, si ha tenido algo en contra de su esposo como autoridad, pídale perdón al Señor y pídale perdón a su autoridad, aunque sea complicado. Y en el nombre de Jesús, mis hermanos, la tierra va a ser sana cuando nosotros nos humillemos. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, humillarnos delante del Señor, reconociendo nuestras faltas. Y por eso dice su palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. Si se humillare mi pueblo sobre el cual está hablando del pueblo de Dios, donde su nombre es invocado, donde nosotros oramos a Él. Necesitamos orar, humillarnos y buscar su rostro.
y pedir que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a cambiar esas malas actitudes, a arrepentirnos de nuestras faltas. Así que en el nombre de Jesús yo oro para que tu vida hoy sea transformada y que la palabra del Señor traiga convencimiento a tu vida a través de su Espíritu Santo. Que sea el Espíritu quien te convenza del pecado que muchas veces mora en cada uno de nosotros, y que sea el Espíritu quien nos convenza a ti y a mí de nuestros pecados, y que nos humillemos delante del trono de su gracia para que su iglesia, para que su pueblo, para que su tierra, para que nuestra tierra sea sanada en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí que esté convencido de lo que la palabra del Señor ha hablado a tu vida, yo te quiero animar. Si hay alguien que ha sentido algo en contra de sus autoridades presentes o pasadas, este es el momento para que hagas las cosas bien, para que tengas un nuevo inicio, para que empieces haciendo las cosas bien y le pidas perdón al Señor y busques a esas personas y les pidas perdón sin justificarte de nada. Simplemente perdóname porque te he deshonrado como autoridad, te he deshonrado como líder, porque he hablado mal de ti, porque he sentido cosas en contra de ti. Deje que el Señor